El cuento del diablo, de Mercedes Anaya de Urquidi. Colgada de la rigurosa mano de mi abuela, pasaba un día por la calle Argentina, cuando, como despertada de un letargo, por un fuerte recuerdo me dijo, señalando con el índice: Esta es la casa de donde el diablo se llevó a un avaro, en alma y cuerpo. Era muy sugestivo el dato porque una pequeñita como yo, cuya infancia fue atormentada con la idea del diablo, de espeluznante figura, coludo y cornudo, el infierno, antro candente de tizones jerárquicos, con lúgubres lagunas de plomo derretido. ¿Y será cierto, abuelita? Interrogué abriendo desmesuradamente los ojos. Sí, mi hijita, muy cierto. El corrido lo afirma y la fama lo pregona. Y yo, que asistí al entierro como que el de todo hombre egoísta, fue poco concurrida. Sentí el fuerte olor a azufre que despedía el ataúd. Y debes saber, hija mía, que el azufre es el perfume oficial del diablo. Aunque las abuelas son el pergamino viviente de recuerdos verídicos y anécdotas sentidas, dudosa de este cuasi macabro suceso, preguntaba yo a cuantos podía darme cuenta respecto de la vida y milagros de don Crispín, nuestro extraordinario personaje. Pasados unos años, descorrido el telón de los prejuicios, me propongo poner en escena realista su extraordinaria figura. Don Crispín era un hombre afortunado, prestamista de talla. Todos los negociantes necesitados recurrían a sus arcas hipotecando sus propiedades y joyas con intereses exorbitantes que luego se capitalizaban y al final de cuenta resultaban escasas las propiedades hipotecadas para el pago de sus deudas, pues don Crispín era de los que no perdonaba un centavo. A este andar el avaro se hizo riquísimo, dueño de inmensas fincas y muchas casas, fuera de joyas empeñadas y dineros hasta para enterrarlo. En sus mocedades, dizque era un gordinflón de regular estatura, pero de viejo no era más que un esqueleto insomne. Su vida era de una continua abstinencia. No bebía sino agua de las piletas por no gastar en cacharros ni vasos. No usaba anteojos por no gastar los vidrios, y sus grises ojuelos de ave de rapiña se hundían en las concavidades de sus descarnadas órbitas, y no dormía con la preocupación de aumentar sus tesoros. Las cifras del tanto por ciento mantenían el vigor de su cerebro. Todos los vecinos de Cochabamba le tenían repulsión, y no escaseaban sus odiadores. Un joven de apellido Betancourt, agricultor y enamorado impenitente, había recurrido al préstamo de don Crispín, quien, conocedor de sus latifundios, le concedió inmediatamente. Le cobró el doble de interés porque varias veces le había desbancado en sus querencias. Se sabe que don Crispín era aficionadísimo al bello sexo, pero le gustaba ser correspondido por sus méritos personales, o cuando más a cuenta de intereses. Betancourt, joven de gallarda apostura, robusto solterón, era el dulce apetecido de las buenas mozas, tanto por su atracción física como por su generosidad hasta ser botarate en sus conquistas. De ahí la rivalidad oculta de don Crispín. Con el transcurso del tiempo, creció inmensamente la deuda y aconteció lo esperado por el avaro. Se adjudicó a vil precio todos los bienes de Betancourt, a quien lo condenó sombrearse en la cárcel por el resto de lo adeudado. Las torturas que sufrió en esta catástrofe no son para contarlas. En la oscura y fría celda carcelaria, su corazón se entumecía, falto de libertad, y sus sentimientos aprisionados clamaban odio y venganza. A costa de grandes sacrificios y penas, por fin pudo evadirse de la prisión. En adelante, obligado a vivir de su trabajo y privado de sus dulces amoríos, que sin derroche de dinero se tornaron en tristes recuerdos, su vida se hizo imposible.
Sed de venganza sintió su árida existencia y toda su aspiración se redujo a meditar el modo de castigar el proceder inicuo de aquel monstruoso ser acaparador de bienes ajenos y causante de su miseria espantosa. Necesitaba una sanción ejemplarizadora y perdurable. Los avaros casi siempre mueren en forma violenta o trágicamente. Él, con cuanto gusto, le apretaría el pescuezo a ese hombre avesado en la crueldad, pero no esperaría el momento oportuno de una sanción trascendental y moralizadora. Mientras tanto, el acaudalado avaro arrastraba su vida mezquina de ansiedad y remordimiento. Su codicia insaciable no tenía límites. Un traje verdinegro de eterna duración parecía colgado en su esqueleto de alambre, y la costumbre de no comer sino lo convidado en casa ajena a distintas horas había acabado por estregarle el estómago y cayó gravemente enfermo. Anoticiado Betancourt fue el más asiduo preguntón de su salud. Pasó varios días de incertidumbre y expectativa para el cumplimiento de sus propósitos, hasta que una tarde le anunciaron que en ese momento había dejado de existir. Armado de picote y lampa, se dirigió en la semioscuridad del crepúsculo por la colina de San Sebastián tras el cementerio, donde abrió con cautela una profunda fosa. A su vuelta recogió algunas semillas oscuras de algarrobo enanos, algarrobos del diablo, que abundan en esos alrededores. Se dirigió a la botica a comprar azufre y un narcótico en polvo. Luego, en su aislado tugurio meditamundo, sintió desfilar las negras y largas horas de la noche hasta las 12. Medianoche, hora fatal del silencio y del misterio, hora de los sonámbulos, hora de los sin sueño, hora de las lechuzas y los búhos, hora de los criminales y ladrones, encubridora de delitos, guía de los ensueños. Tu ambiente es de beleño, tus prosélitos son el adormecedor éter y el opio fantástico, hora fatídica del embrujo y del misterio. Valientemente salió de su casa, cargado en un costal de lana, 2 adobes que fueron ligeros para sus hercúleas fuerzas. A esa hora, los miembros de la familia dormían, el sueño de los ricos herederos. Cuando Betancourt, dejando su carga tras de la puerta de calle, se asomó amistosamente a acompañar a los 2 pacientes ponguitos, que mal de su agrado velaban el cadáver del patrón. Los acompañó un momento, y habiéndoles inspirado confianza, mandó a uno de ellos a comprar chicha, ese néctar apetecido del indígena donde le echó el narcótico. Los del velorio bebieron agradecidos, no tardando en dormirse profundamente. Entonces Betancourt pudo efectuar su meditada venganza. El graznido de un búho nocheriego hizo estremecer sus retemplados nervios y en medio del profundo silencio de la noche fue el único guardián que dio su estridente alerta. Rencoroso y sereno, nuestro hombre arrancó del féretro al rígido cadáver de don Crispín, que tieso, con los cabellos en desorden y las manos crispadas, parecían defenderse. Con valor increíble, lo insaculó en el costal de lona, luego esparció el azufre en la caja mortuoria y, humedeciendo el polvo de la semilla de algarrobo con su saliva, untó encima de los adobes de tierra y partió con su siniestra carga por las desiertas calles de la ciudad, al amparo de las sombras noctámbulas, hacia el sur de la población, camino de la fosa abierta detrás de la colina. Sus pasos firmes y pesados repercutían en el pavoroso silencio de las calles, y sin embargo, nada le hizo retroceder de su tenebroso empeño. Betancourt estaba loco y obsesionado. Enterró el cadáver y al clarear el alba llegó a la casa, y como aliviado del rencor que pesaba en su conciencia, se durmió tranquilamente. Al amanecer, los parientes del rico extinto, al entrar en la sala mortuoria, retrocedieron, sintiendo la fetidez infernal que despedía el ataúd. Los ponguitos roncaban de maravilla y horror. En lugar del cadáver de don Crispín, solo estaban 2 adobes.
Todos los indicios recayeron en la certidumbre de que el diablo se lo había llevado en cuerpo y alma al avaro, por haber hecho gemir a tanta gente que condujo a la miseria. Rápida y sigilosamente habían clavado el cajón antes de que nadie se apercibiera, pero quien se encargó de propagar la noticia fue Betancourt, que contó a cuanta gente pudo el caso ejemplarizador de que el rico avariento de la calle argentina había sido conducido por Satanás en persona, en carro de fuego, custodiado por lacayos de cuerno y cola a toda velocidad, condenado a arder eternamente como un mechón de primera magnitud en los abismos infernales. El hombre arruinado hizo tristemente célebre la memoria del hombre explotador y odioso, y este es el cuento del diablo que desde entonces se puso más en boga en nuestros pagos.